Bienvenidos a una nueva edición de Diálogos en Proximidad. Hoy tenemos la suerte de contar con José Miguel Herrero, Josemi, una persona de referencia en el mundo de la alimentación, de las políticas públicas relacionadas con la cadena agroalimentaria y también de la comunicación, y un amigo. Bienvenido. Muchas gracias. El honor es mío de estar aquí hoy. José Miguel, teníamos muchas ganas de tener este diálogo contigo en Diálogos en Proximidad y siempre empezamos con una aproximación personal. Cuéntanos tu trayectoria, a pesar de tu juventud, es muy conocida por todos, llevas años trabajando en la cadena agroalimentaria en distintos ámbitos. ¿Por qué te interesaste por este mundo de la alimentación, de las políticas públicas relacionadas con la cadena? Bueno, a ver, joven no soy ya era joven cuando llegué al ministerio, que aprobé la oposición, sí, bastante joven, y llegué un poco por casualidad, en el sentido de que cuando aprobé la oposición, una de las plazas que salieron era en la Dirección General entonces de Alimentación, igual que se llama ahora, y me parecía interesante el contenido de la plaza que ofrecía. Entonces llegué en una subdirección que se llamaba de Mercados, y allí pues justamente se acaban de suscribir unos convenios con las asociaciones de la distribución, y en esos momentos se estaba fomentando mucho la formación de alimentos y, por ejemplo, catas de vinos, temas como el queso, el aceite o el jamón, a las personas que estaban en los supermercados ofreciendo esos productos a los consumidores. Entonces esa fue mi primera aproximación con el mundo de la distribución. Esto es muy interesante porque en esos momentos se estaba produciendo un cambio en el Ministerio de Agricultura. ¿Qué año era? En el año 2002-2003. Yo llegué en el 2002. Y justo yo creo que se estaban o firmando los convenios o se habían firmado, pero vamos, que estaban muy recientes. De tal manera que, como digo, es un cambio que se produce en la manera de afrontar pues la visión de cadena dentro del ministerio, porque era la primera vez que la distribución como tal tenía una relación estructurada con el Ministerio de Agricultura. Y a partir de ahí, hasta ese momento no se tenía en cuenta la distribución. No, hasta ese momento incluso el propio ministerio estaba compartimentizado en el sector primario, que eran las direcciones de agricultura o ganadería, y luego estaba una dirección general de industria alimentaria o de política alimentaria o de alimentación, según se iba cambiando los nombres, pero que llevaba la parte de alimentación, pero enfocada sobre todo a la industria alimentaria. Era como dos mundos, que era el mundo del sector agrícola y ganadero y el mundo de la industria alimentaria. Y la distribución siempre estaba en el ámbito de comercio y en otro ministerio. Entonces, siempre ha seguido estando en el ámbito del comercio, ¿no? Pero en ese momento es cuando el ministerio empieza a mirar a la distribución como un agente más de la cadena. Y años más tarde, que yo ya estaba en la que se llamaba Subdirección de Estructura de la Cadena Alimentaria, creo que por el año 2010, en ese momento es cuando empieza a haber esa visión ya del conjunto de la cadena. No se podía entender pues el sector o el sistema agroalimentario sin el último eslabón, que era el que estaba más próximo a los consumidores. Entonces ahí empieza a gestarse ese concepto que era muy novedoso en esos momentos y que hoy ya está arraigado y que todo el mundo pues entiende que cuando hablamos del sector agroalimentario hablamos de los agricultores, los ganaderos, los pescadores, la industria alimentaria y la distribución. Y esto que hoy lo damos por hecho, pues lo hemos vivido porque fue también, yo creo que los inicios de Asedas, cuando también en esa época, principio de los 2000, cuando se empieza también a organizar la distribución en patronales para defender los intereses. Y también se ve, yo lo veo desde el lado vuestro, como vosotros también veíais que los distintos departamentos os afectaban, y no solamente el interlocutor era comercio, sino que os afectaban cuestiones del Ministerio de Trabajo, de Medio Ambiente, de Sanidad, de Agricultura, y eso pues lo vivimos juntos, porque yo creo que coincide un poco el momento en el que tú llegas a Sedas con el momento en el que yo ya soy subdirector dentro del Ministerio y tengo esas responsabilidades, porque siempre en toda mi trayectoria en estos años que he estado en el ministerio siempre he trabajado en el concepto de cadena, y la distribución para mí ha sido un interlocutor con el que he tenido mucha relación. Contado así suena muy bonito, pero en aquella época
tuvimos muchas crisis de precios en origen que también contribuyeron a fomentar esa visión de cadena, porque yo recuerdo muchas reuniones en las que tú tratabas de unir a todos los eslabones para analizar qué estaba pasando en el mercado, qué se podía hacer. ¿Compartes esa idea? En realidad nos acercaron también los problemas, no solo una visión estructurada de que tendríamos que trabajar juntos. Hemos vivido situaciones complicadas. Yo recuerdo crisis de precios en distintos productos y bueno, esos instrumentos ayudaban a analizarlo, ¿no? Sí, pero discrepo. O sea, yo no creo que se estableciera la relación por las crisis, sino que la relación se creó no por ninguna crisis, sino que era por un tema más de formación, de explicar, como digo, a los prescriptores que estaban con los ciudadanos lo que era un jamón y los distintos tipos de jamón o los distintos tipos de vino, y cuando teníamos eso estructurado y llegaron los problemas, lo abordamos y es cuando se os llamó para ver un problema concreto, yo que sé, el precio de la leche, pues cómo podía también la distribución contribuir. Y también lo hemos vivido, se ha pasado de ser un poco al que os miraban y os acusaban del responsable de muchos problemas del sector agroalimentario a convertirse en la solución, porque al principio, en esos primeros años, cuando surgieron esas crisis de precios, siempre se miraba a la distribución como el enemigo. Y el momento de la ley de la cadena, y de los inicios, porque la ley de la cadena se concreta en el año 2013-2014, pero la ley se empezó a hablar en el 2008, cuando aparece esa visión de cadena 2008-2010, y ahí era muy importante el entender que todos los problemas tenían que poner todos los eslabones de su parte, y entonces sin conocer lo que al final estaba pasando en el último eslabón no se podían actuar en determinadas políticas. Y efectivamente hemos vivido muchas crisis, pero no, la relación no surgió por la crisis, sino surgió por una visión de alguien que en un momento dado, no sé si vuestra o del Ministerio, porque yo ahí justo no estaba cuando se creó esa primera relación, pues vio que era interesante acercarse. Bueno, yo creo que fue de los dos, de la distribución. Efectivamente, tú has mencionado los inicios de Asedas, que parten de un principio que es que vamos a hablar con ellos, vamos a dialogar con la industria, con los agricultores y también con ese ministerio en el que antes no tenía un papel. Es verdad, las crisis también nos obligaron a trabajar juntos y bueno, a través de esos contactos construimos una relación que en muchos casos ha sido útil para solucionar problemas. Tú has mencionado la regulación. Llevamos ya unos años de regulación de la cadena agroalimentaria en España y en Europa. ¿Cuál es tu opinión? ¿Realmente ha sido útil para solucionar esos problemas? Más allá de casos concretos y de aspectos que se pueden mejorar. La regulación siempre se ve como un coste, hay diferencias en cuanto a cómo se aplican en unos ámbitos y en otros. En la perspectiva de los años, ¿tú estás satisfecho de ese trabajo? Sí, pero claro, yo siempre, vamos a ver, la regulación surge, como digo, se empieza a hablar de los problemas de la cadena, las asimetrías entre los distintos eslabones de la cadena alimentaria en los años 2008-2009, con motivo de las crisis de precios y de la distribución de valor a lo largo de la cadena, y se veía que había dos maneras de afrontar los problemas, que era o regular o autorregularse mediante códigos de buenas prácticas o a la autorregulación. En esos momentos se optó por parte de España por una regulación que luego se concretó en el año 2013 y que es la que está vigente a día de hoy. Yo tuve la suerte también de estar en los inicios de esa regulación y luego tuve la suerte de coordinar y dirigir la ICA, la Agencia de Información y Control Alimentario, y crearla en ese momento, que es en el año 2014. Bueno, en esos años que yo estuve 4 años y medio dirigiendo la ICA, siempre tenía muy claro que la regulación que se había producido es una regulación muy dura, en el sentido de que, como siempre decíamos, pasábamos del trato al contrato. Se pasaba de usos y costumbres que estaban instaurados en el sector desde hace siglos a cambiar y a regularizar lo que en otros sectores ya había ocurrido hacía muchos años, el que hubiera un contrato por escrito o unas condiciones en una relación comercial, que sí, no fuera... Pero no supervisadas por la administración. Claro. Bueno, pero ahí ese cambio, sí, aunque no estuviera la administración, no se puede pasar de una manera de funcionar de siglos a una manera regulada por una ley. Entonces yo siempre hablaba de que el periodo para que el sector se ajustara a todo lo que estaba establecido en la ley iba a ser muy largo. Y no ha pasado tanto tiempo, estamos hablando de 10 años, que en un
plazo, como lo que estoy diciendo, de cambiar costumbres de siglos, pues es muy poco tiempo. Entonces, creo que en la regulación le quedan muchos años para que se vaya todo el sector acostumbrando a esas nuevas normas. 10 años, pues yo creo que es un periodo corto. Yo en el año 2014 siempre decía, esto va a ser un periodo muy largo. Es verdad que se pueden acortar esos periodos en la medida en la que los operadores conocen las obligaciones y los deberes que tienen, y también el hecho de que haya una agencia que regule y que vigile hace que también sea más rápido el ajuste de unos sectores que otros. ¿Pero tú crees que ha cumplido las expectativas que tenían, por ejemplo, los productores sobre la garantía de unos precios, un nivel de rentas? Porque en torno a la regulación cada uno tiene una visión, ¿no? Sí, yo creo ¿Para qué sirve? Es que yo creo que no ha llegado el momento de hacer ese balance. O sea, estamos en una fase... ¿Es demasiado pronto? No, yo no diría demasiado, es pronto. Es una fase temprana. Entonces hay sectores que han sido mucho más rápidos que otros en esa regulación. Hubo sectores que el hacer contratos lo hicieron muy rápido, hubo sectores que les ha costado más, unos por desconocimientos, otros por dificultades prácticas, etcétera. Y luego el hecho de pues las investigaciones que se iban produciendo también son plazos largos. O sea, también yo siempre hablaba de que desde el momento que recibías una denuncia o iniciabas una investigación hasta que eso estaba concluido, podrían pasar 12, 13 meses. Entonces, todo eso va con un decalaje que al final requiere una serie de plazos y de tiempos. Entonces, contestando a tu pregunta, creo que estamos en el buen camino y que pues tenemos que seguir aplicando esa regulación, y la regulación, como todas, tienen que ser unas regulaciones vivas que tienen que ir adaptándose también a las circunstancias, porque el sector que hay hoy no es el mismo sector que había en el año 2010 cuando se empieza a diseñar esto. Todo va cambiando y el entorno también cambia. O sea, nuestro sector agroalimentario no es un sector aislado que viva a espaldas del mundo. Entonces, el mundo también va cambiando, y necesidades que antes no eran pues imprescindibles se van convirtiendo, tanto porque los consumidores empiezan a pedir determinadas cosas como la sociedad va cambiando. Pues en España, entonces, en el año 2008-2010 éramos como un país muy pionero, que abordábamos los problemas de la cadena sin que otros países sintieran esa necesidad, aunque Europa había avisado de que había pues una necesidad de regular de alguna manera las relaciones en la cadena alimentaria. Años después hemos visto cómo ya Europa pues, lo ha regulado también de una manera a través de las directivas comunitarias, y ahora se está también abordando a través de un reglamento comunitario, con lo cual, bueno, pues España fue pionero en esa aproximación de ese problema. Y creo que también lo fue por esa relación, como digo, de visión de cadena que teníamos aquí, que nos hace ser fuertes en cuanto a abordar los problemas del sector agroalimentario. Vamos a hablar de los eslabones de la cadena y sobre todo del nuestro. Con la perspectiva de los años y viendo cómo empezó, coincidiendo con tu inicio profesional, la relación con la distribución, ¿cómo has visto cambiar a la distribución? ¿Cómo nos ves hoy? A ver, yo a la distribución siempre la vi como muy avanzada. O sea, yo en esos años, de hace 20 años, a mí ya la distribución me parecía que era un sector como del futuro. O sea, entrar en una plataforma logística a mí es una de las cosas que más me impresionaron, y estoy hablando de hace 20 años, cuando veías cómo toda la robótica y como toda la logística estaba hecha para aprovechar el tiempo y el espacio. Entonces, ese concepto de que un supermercado pues tiene la mayoría del espacio dedicado a la venta, a los metros para poder vender y ofrecer productos, y muy poco espacio a lo que es el almacén, eso es posible gracias a que hay grandes centros logísticos que aprovisionan de miles de industrias y que hacen que llegue a miles de establecimientos en el centro de las ciudades y en los pueblos. A mí eso me parecía fascinante y como de ciencia ficción. Y eso yo recomiendo que todos los ciudadanos conozcan. Igual que me parece interesante que vean pues cómo se ordeña una vaca o cómo se trabaja en una fábrica de leche, que vean luego también el sistema de distribución. Porque cuando vas a un supermercado y compras un litro de leche, esa leche a lo mejor ha salido de la ganadería
pues muy pocas horas antes. 48 horas. Claro, y eso es gracias a que hay un sistema que funciona perfectamente desde el ganadero que ordeña hasta que llega, y esto es un producto industrial, pero si hablamos de una berenjena, un tomate o una acelga, pues es que es cuestión de horas, y la cantidad de gente que trabaja alrededor de esa cadena y que hace posible, pues que trabajan de día, de noche, o sea, es una cadena que no para, que está 24 horas funcionando, desde que sale un pescado del mar hasta que llega por la mañana una persona a un supermercado y le hacen las rodajas de una merluza. Siempre decimos que trabaja tanta gente vendiendo alimentos como produciéndolos, y eso no siempre se pone en valor o se destaca, ¿no? Pero es que eso creo que es la asignatura pendiente que tenemos, que es que nuestro sector no es conocido. El sector agroalimentario tiene que ser más conocido por dentro, porque, a ver, es un sector que todo el mundo se relaciona con él todos los días porque tenemos que comer y beber, y en España pues nos gusta comer y beber, pero no conocemos pues que de dónde vienen los productos. Sabemos lo que hay detrás. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo conseguimos que sea más conocido? Tú has trabajado mucho en la difusión de los alimentos de España, de su valor, pero nos queda esta asignatura, ¿no? Explicar la cadena y explicarla de forma atractiva en un momento en el que es difícil llegar a la sociedad con estos mensajes, ¿no? Sí, pero yo creo que, no lo sé cómo hay que hacerlo, pero lo ideal sería que todas las personas una vez en su vida hicieran el recorrido de un alimento. O sea, que cogieran desde el campo y fueran viendo todas esas etapas. Estamos hablando por las que se produce. De formación, de educación, que lo hagan. Pero práctica, o sea, hay que verlo. O sea, no es que te lo veas en un vídeo, ni en un programa de televisión, ni que te lo cuenten, porque ahora estamos en un mundo en el que hay que tocar y ver y oler las cosas. Y eso es, vamos, sería apasionante. O sea, porque hemos hecho muchísimas visitas. Recuerdo que hemos traído gente de cualquier parte del mundo que venían a ver cómo era la cadena alimentaria en España. Me acuerdo de unos argentinos, de unos rusos, de gente de todo el mundo. Nosotros ahora, en la parte que dices de Alimentos de España, cuando hay una feria internacional, ahora estamos ya pensando en alimentaria en el año 2026, traemos a compradores, importadores de cualquier parte del mundo para que vean no solo la feria, sino que vean de dónde vienen esos alimentos y les llevamos al campo, les llevamos a las fábricas. Pero se habla poco de la distribución y de ese papel, que es el gran desconocido. O sea, es que es impresionante ver cómo, pues eso, una berenjena sale de Almería y cómo llega, no solo a España, porque la distribución, igual que en España tenemos distribución, pues tenemos en todo el mundo, y esa berenjena llega a un supermercado en Frankfurt en cuestión de horas. Claro. Pues tenemos un gran reto, ¿no? Podemos trabajar para que se conozca mejor y hacerlo juntos, ¿no? Absolutamente. ¿Y no crees que esos debates que hemos tenido siempre sobre la posición de los distintos eslabones, los precios, las prácticas, hacen difícil que vayamos juntos a contar a la sociedad? Siempre nos quejamos de eso, desde la distribución, que esos debates generan desconfianza en el consumidor y que perjudican la imagen del producto. ¿Cómo hacemos compatibles las dos cosas? Hombre, yo creo que el diálogo, la comunicación, el que vosotros sepáis los problemas, siempre lo habéis pedido también, ¿no? El decir, queremos saber también, pues, bueno, lo sabéis, cómo va a ser la próxima campaña del aceite de oliva para anticiparnos y saber un poco cómo tenemos luego qué estrategias comerciales hay que implementar. O sea, al final creo que hay que trabajar de manera coordinada. Y vosotros tenéis que saber pues, las dificultades que tiene el agricultor o el ganadero, tanto estructurales como coyunturales por un momento determinado, como ellos tienen también que conocer cuáles son vuestras políticas comerciales, cuál es vuestra dinámica de funcionamiento. Y en el fondo todos estáis trabajando para que los productos que se ofrezcan al consumidor sean pues, mejores, que sean adaptados a sus gustos, o sea, mejores en el sentido de pues que si el consumidor quiere, me lo invento, productos más pequeños, pues que sean en formatos más pequeños. Si lo que quiere es formatos a granel, pues ofrecer formatos a granel. Es decir, creo que hay que trabajar conjuntamente y anticiparse a las cosas que van a ir ocurriendo, porque es un sector vivo y no es una fabricación planificada de tornillos donde tú puedes saber. No es una ferretería donde sabes los clavos que vas a vender y
puedes hacer previsiones. Y explicar, como decimos siempre, que la cadena realmente empieza en el consumidor, empieza en la necesidad del consumidor y que hay que hacerlo compatible con una producción sostenible y con mantener a la gente en el territorio, pero que tenemos que enfocarnos hacia ahí. Yo creo que parte del trabajo que hemos hecho en estos años ha sido convencer de ese cambio, ¿no? Claro, y a los consumidores, aparte también hay que facilitarles las cosas en el punto de venta. En la Estrategia Nacional de Alimentación hablamos de la información, no solo en el envase, que es el etiquetado, sino la información en el punto de venta. Y creo que ahí hay una información clave que me parece relevante, que es el origen. En otros países es muy relevante el origen y los ciudadanos son muy sensibles a comprar productos de su país. Yo creo que tenemos que enseñar a los ciudadanos también a buscar el origen de los alimentos y luego cada uno que compre lo que quiera. O sea, yo no estoy diciendo que haya que comprar solo productos de un determinado origen, pero sí ser consciente de, porque eso está ligado también a la temporada, a la sostenibilidad, y yo puedo comprar un producto de Nueva Zelanda como quiero que compren un vino español en Nueva Zelanda, pero seré consciente de que estoy comprando un producto fuera de temporada y por eso voy a pagar pues otro precio diferente, pero que mientras está conviviendo ese producto que está fuera de temporada y que hay consumidores que lo buscan, hay otros productos de temporada que también están producidos en España. Entonces creo que también tiene que ser una labor que el ciudadano tiene que educarse más, y que el punto de venta es una excelente plataforma para lanzar mensajes. Has mencionado la Estrategia Nacional de Alimentación, en la que has trabajado mucho y que se presentó recientemente. Es muy amplia. Me gustaría preguntarte qué es lo que piensas que es más ilusionante que podemos afrontar en los próximos tiempos, y a nosotros nos preocupa especialmente, lo sabes, la desinformación en el sector. ¿Cómo ves la oportunidad que da esta estrategia para trabajar en esa línea? Porque estamos, en fin, sometidos a noticias falsas, a bulos y a manipulación de la información que va en contra de esto de lo que venimos hablando, de que son estas necesidades, ¿no? Vale, pues dos cosas. Empiezo por los bulos y acabo por la estrategia. El tema de la desinformación, o la información sesgada, o la información interesada, o la información que se propaga muchas veces por redes sociales, por el WhatsApp, por pues medios de comunicación masivos, a veces no está soportada en una evidencia real o científica, sino que surge pues de diversas fuentes, pero al final lo que genera es una desinformación y instaura creencias que se arraigan en los consumidores, y que al final, una vez que te crees eso, pues lo vas difundiendo como algo que es verdad. Y nos encontramos que este sector es un caldo de cultivo muy propicio a ese tipo de noticias, porque es un sector muy cotidiano. Entonces, de lo que salen más noticias falsas es de lo que más se puede tocar y vivir, ¿no? Como pueda ser la alimentación. De tal manera que en la Estrategia Nacional de Alimentación se habla de que tenemos que establecer conjuntamente entre todo el sector esos protocolos o esas maneras de que cuando surge una noticia que instaura una creencia que al final es falsa, la podamos desmontar con datos, con rigor, con aportación de lo que es la realidad y no esa opinión sesgada, ¿vale? Entonces, la Estrategia Nacional de Alimentación es un ejercicio que hicimos en el Ministerio, que es un ejercicio pues de una reflexión estratégica, como dice el nombre, y que la hemos hecho compartida con todos los agentes de la cadena. Hemos escuchado a todo el mundo que ha querido participar, porque se abrió un periodo de consulta en el cual todo el mundo dijimos, bueno, nosotros tenemos este objetivo, colocar a España como una potencia alimentaria, colocar a España como una potencia y un sistema que produce alimentos de calidad, excelentes, seguros, sostenibles, y queremos que sean reconocidos esos alimentos fuera de España como excelentes, y al mismo tiempo haya una asociación entre un buen alimento y una marca país como España. De tal manera que todo el que quiso opinar, opinó. Entonces, a partir de ahí estructuramos... Nosotros también. Por supuesto, y grandes aportaciones hicisteis. Estructuramos los retos del futuro de la alimentación. Entonces, para mí la estrategia es un documento que es una especie, si lo lleváramos al mundo médico, como un vademecum, donde está recogido a día de hoy todos los elementos claves que, tocando esos elementos, podemos construir esa potencia alimentaria o consolidar España como potencia alimentaria.
La estrategia para mí es una columna vertebral de la que van surgiendo distintas vértebras que luego tienen que desarrollarse. O sea, es una estrategia con una mirada a largo plazo. Como antes hablaba de la ley de la cadena, no es una cosa que tocas a un botón y cambias las cosas, ¿no? Sino que estás estableciendo los elementos claves para que en los próximos 20 años España siga desarrollándose como potencia alimentaria. Entonces ahí hay muchas cosas, está recogido prácticamente todo, porque hacemos ejercicios desde que se publicó la estrategia y vamos viendo el devenir de noticias que van surgiendo y buscas, y en la estrategia está, en el Vademecum está todo. Lo que pasa es que luego habrá que ir adaptando y desarrollando con estrategias ya de desarrollo. Pues el tema de las fake news está enunciado, eso es un problema identificado, que hay que buscar una solución, pero no lo soluciona la estrategia, sino que la estrategia es el punto de partida para hacer otro protocolo, otra estrategia, otra... Está diseñada con vocación de durar en el tiempo, de pero muchos ser años, un cambio del sector. A ver, en 50 años no se ha hecho un ejercicio así a nivel de la alimentación, sí se ha hecho a nivel de la agricultura, porque hay una política agraria comunitaria que lo que te hace periódicamente es que te pares, hagas un diagnóstico de para qué ha servido la PAC y cómo quieres afrontar la nueva política agraria. Pero en alimentación no se había hecho ese ejercicio global, se podían haber hecho ejercicios parciales de decir, bueno, pues hay un problema, relevo generacional, hay un problema, hay que hacer más tecnología, la sostenibilidad, las relaciones comerciales, y se abordaba con medidas para ese problema, o el desperdicio alimentario con la ley, pero no todo está metido dentro de ese documento. Entonces es un documento que creo que tendrá una validez para el futuro, para los gestores, para los actores del sector agroalimentario. Y luego tiene otro elemento muy importante, que es un capítulo que se llama casos de éxito. Y esto está ligado con lo que hablabas de la comunicación. Para comunicar hay que poner también ejemplos de éxito. O sea, y ejemplos que podamos tocar y que podamos identificar. Entonces, hay mucha gente que ya está en ese futuro. O sea, que lo que está pasando hoy, que tenemos empresas, industrias, supermercados, cadenas de distribución, que son las más modernas del mundo, es porque alguien hace 10 años, 15, 20, hizo ese ejercicio de visión y dijo, vale, ¿cómo va a ser la alimentación en el año 2025? Y eso, hoy tenemos muchísimos ejemplos en los que otros que no están en el 2025 y todavía están un poco más atrás, se tienen que inspirar y se tienen que contagiar. Entonces, tenemos que hablar en positivo de nuestro sector, porque si solo sacamos las cosas negativas, nos creamos un círculo vicioso y no un círculo virtuoso del que hay que salir a través de ejemplos que inspiren y que ejemplos que nos sentamos orgullosos. Y hay miles de ejemplos. Pues José Miguel, muchísimas gracias por tu visión inspiradora, por el trabajo de estos años. Esperamos trabajar juntos muchos años más en beneficio de la cadena. Y gracias por haber compartido este espacio de diálogos en proximidad, ha sido un placer. Pues gracias por darme la oportunidad, gracias por crear estos espacios y gracias porque estos espacios luego pues se difundan y la gente pues le salgan ideas, reflexiones y bueno, pues que sirva un poco para mover conciencias. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos y hasta una próxima edición de Diálogos en Proximidad.